Doctora, buenos días. ¿Se encuentra en sala? ¿Me confirma, por favor? Buen día, sí, me encuentro en sala. Vamos a dar inicio. Buenos días, estimados participantes. Les saluda María, asesora académica del Centro de Capacitación Internacional Público-Privada Galenas. Agradecidos por su participación al curso de las claves roja, azul y amarilla en la atención de emergencias obstétricas que estará a cargo de la doctora Michelle Escobar Paz. Asimismo, para el buen desempeño de la doctora, se los recomiendo, por favor, mantener las cámaras y micrófonos apagados. Y para las dudas o consultas, la doctora las estará absolviendo al final de esta ponencia. Asimismo, si desean adquirir la clase grabada más el material de estudio más la certificación, estaré dejando mi número en el chat del Zoom. Buenos días, doctora Michelle. Le doy pase a su ponencia. Muchas gracias, buen día. Bueno, vamos a dar inicio a la ponencia del día de hoy, denominada clave roja, azul y clave amarilla de atención en emergencias obstétricas, ¿ok? Vamos a dar inicio. Bueno, vamos a dar inicio a la ponencia del día de hoy, ¿ok? Vamos a hablar sobre lo que son las claves en emergencias obstétricas. Bueno, tenemos que tener en cuenta que las claves son programas diseñados ¿para qué? Para manejar todo lo que sería el manejo integrativo de distintas situaciones, de situaciones de emergencia en el que está en riesgo tanto la vida de la madre, la vida del feto, incluso la vida de ambos, ¿no? Y este no solo va a ser en el entorno del embarazo, sino también en la parte o en el tiempo del parto, incluso después de este. Tenemos que tener en cuenta que la emergencia obstétrica va a representar uno de los desafíos más importantes en lo que sería nuestra atención primaria en salud, ¿no? Tenemos que tener en cuenta que aquí vamos a ver distintas patologías como ser el aborto, como ser el embarazo ectópico, como ser sepsis, incluso vamos a ver patologías como ser la preeclampsia, la eclampsia y el shock séptico, ¿no? Ahora, si nos enfocamos más en lo que sería por ejemplo, ¿qué es una emergencia obstétrica? Nosotros tenemos que tener en cuenta que es la situación crítica en la que nosotros vamos a enfocarnos en el peligro durante la gestación, durante el parto y durante el posparto, no solo de la vida materna, sino de, el producto, ¿no? Dentro de las emergencias obstétricas, tenemos que tener en cuenta que hay preparaciones para lo que serían los distintos códigos, como ser el código rojo para las patologías como el embarazo ectópico, el código amarillo para todo lo que sería el shock séptico, el shock hipovolémico y todo lo que sería el código azul, este código azul que se va a enfocar en las patologías de hipertensión, ¿no? Como ser la preeclampsia, como ser la eclampsia, como ser el HELP. Dentro de lo que serían las patologías que nosotros podemos encontrar, aquí vamos a encontrar distintas hemorragias postparto, ¿no? Cuando nos enfocamos en lo que sería una hemorragia postparto, por ejemplo, tenemos que tener en cuenta que estas van a ser un sangrado excesivo después del alumbramiento, ¿verdad? Entonces, aquí no solo se puede poner en riesgo a la vida del producto, sino especialmente lo que sería la vida materna. Vamos a tener en cuenta otras patologías también, como ser el desprendimiento de placenta, como ser el prolapso del cordón umbilical. Incluso vamos a tener en cuenta lo que sería el trabajo prematuro de parto, ¿no? Este que va a ser antes de lo que serían las 37 semanas de gestación. Entonces tenemos que tener en cuenta que las distintas emergencias van a requerir
Primero, un conocimiento específico de a qué tipo de bloque lo vamos a poner, si sería rojo, si sería azul o si sería amarillo, y también a la rápida coordinación para garantizar ¿qué? Para garantizar el mejor manejo, el mejor tratamiento, no solo para nuestra gestante, sino también para su producto. Entonces, enfocándonos en lo que sería la clave roja. La clave roja nosotros la utilizamos generalmente para lo que son hemorragias profundas y shocks hipovolémicos, ¿verdad? Aquí vamos a tener todo lo que sería una hemorragia interna, una hemorragia externa, entre otros. Cuando nosotros utilizamos el término clave roja, generalmente indicamos que es una situación crítica, ¿verdad? Es una relación entre las hemorragias entre grave y severa. Tenemos que tener en cuenta que este es un código activo para las distintas hemorragias del primer trimestre de embarazo, generalmente. Cuando nosotros vamos a activar esta clave roja, pues tenemos que implicar todo lo que sería la movilización rápida de los equipos multidisciplinarios, tenemos que incluir todo lo que sería la parte anestesiológica, la parte de enfermería, incluso tenemos que hablar de lo que sería el banco de sangre, ¿no? ¿Para qué? Para hacer un control específico, un control adecuado de lo que sería la hemorragia, ¿no? Y no terminar en lo que sería un shock hipovolémico o en alguna coagulación intravascular diseminada, ¿verdad? Entonces, si nosotros definimos estas hemorragias, tenemos que tener en cuenta que una hemorragia severa es la pérdida de todo lo que sería el volumen sanguíneo en un periodo de 24 horas, ¿no? Y que ocurre a una velocidad de 150 mililitros por minuto. Entonces vamos a perder alrededor del 50% del volumen en más o menos 20 minutos. Ahora, si nosotros nos enfocamos ya al área del postparto, por ejemplo, tenemos que tener en cuenta que hay una pérdida habitual de lo que sería esta hemorragia, ¿no? Que va a oscilar o se estima más o menos que va a ser de 1000 o más mililitros por un periodo asociado a los signos de choque. Si nosotros nos enfocamos en lo que serían las medidas de toma de la duración de la clave roja, tenemos que tener aquí en cuenta que va a haber una administración de lo que serían los fluidos de sangre, por ejemplo, ¿no? Aquí para qué? Para reemplazar, digámoslo así, todo lo que sería el volumen perdido y mejorar qué? Mejorar toda la oxigenación de nuestra paciente, ¿no? Después, enfocarnos en lo que sería la intervención quirúrgica. Al hablar de la intervención quirúrgica, pues la ligadura de diferentes vasos sanguíneos, la realización de lo que sería una histerectomía y también en algunos casos extremos, pues ya enfocarnos en las complicaciones que pueda haber a través de lo que sería la complicación del sangrado, ¿no? Posteriormente tenemos que ver el uso de distintos medicamentos, el monitoreo intensivo que va a tener estas pacientes, los signos vitales, el estado hemodinámico, entre otros factores que tenemos que tomar en cuenta, ¿no? Para esto tenemos que saber si es una hemorragia interna, si es una hemorragia externa, por ejemplo, si va a ser una hemorragia interna, nosotros generalmente nos vamos a enfocar en lo que sería un ectópico roto, ¿no? Un embarazo ectópico roto. Ahora, si ya nos enfocáramos en una hemorragia externa, pues aquí ya podemos ver el aborto, las enfermedades gestacionales trofoblásticas, la placenta previa, el desprendimiento prematuro de membrana, entre otros casos, ¿no? Y bueno, uno de los síntomas más habituales o los signos y síntomas más habituales, pues primero, la pérdida de volumen sanguíneo es una de las más comunes, el fluido sanguíneo, la taquicardia que va a estar por encima de los 100 latidos por minuto, ¿no? Y también vamos a encontrar lo que sería una hipotensión de la paciente que va a oscilar entre 60 a 100 milímetros de mercurio. Ahora, si ya nos vamos hacia lo que sería la clave azul, esta clave azul es la clave para las hipertensiones, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros hablamos de lo que serían las hipertensiones, nos enfocamos a la preeclampsia, a la eclampsia y al HELS. Tenemos que tener en cuenta que la clave azul es un código de emergencia obstétrica utilizado ¿para qué? Para lo que serían las relaciones de salud materna-fetal, que va a oscilar entre lo que sería la clave roja y la clave amarilla, ¿no? Tenemos que tener en cuenta que generalmente estas las utilizamos para los paros cardíacos, ¿verdad? Entonces, la clave azul forma parte de lo que serían las estrategias para buscar la diseminación y la mortalidad o la producción de lo que serían unas enfermedades hipertensivas, ¿no? Dentro de lo que serían los síntomas
que vamos a encontrar en este tipo de patologías van a ser la cefalea, los trastornos visuales, la oliguria, lo que sería las náuseas, vómitos, entre otros, ¿no? Y entre los factores predisponentes, uno de los más importantes o de los más comunes, digámoslo así, es la obesidad, es lo que sería la multiparidad y también lo que sería la hipertensión o prediabetes, ¿verdad? Hablando un poco de lo que sería la actividad o cómo activamos, mejor dicho, lo que sería la clave azul, tenemos que tener en cuenta que, primero, se moviliza todo lo que sería el equipo, este va a ser una respuesta rápida, ¿no? Vamos a hacer una reanimación cardiopulmonar y un procedimiento más enfocado a lo que sería el funcionamiento cardiovascular, ¿verdad? Dentro de lo que serían las acciones que tenemos que tener en cuenta para realizar esta clave azul, es la reanimación cardiopulmonar, la administración de los medicamentos, el uso de desfibriladores si es que se necesitara, ¿no? Vamos a hacer las maniobras de PRP inmediatas para restablecer la circulación y la respiración de nuestras pacientes. Ahora sí, podemos utilizar distintos fármacos para lo que sería la elevación de la presión arterial y si en caso pues se necesitara, pues el uso de desfibriladores, ¿para qué? Para el caso de las distintas arritmias cardíacas graves, ¿no? O una fibrilación ventricular también. Vámonos más hacia lo que sería la evaluación del manejo de las vías, por ejemplo. Tenemos que tener en cuenta una buena saturación, tenemos que tener en cuenta que el oxígeno de nuestra paciente, el CO2 al 2%, incluso que puede llegar a ser hasta el 4%, ¿no? Y obviamente la intervención obstétrica de emergencia, ¿no? ¿Para qué? Para que lleguemos a un alumbramiento óptimo. Ahora, si nos enfocamos ya en lo que sería nuestra última clave, que es la clave amarilla, tenemos que tener en cuenta que se va a ser enfocado a lo que sería tanto la sepsis severa como los shocks, ¿no? La clave amarilla igual va a ser una clave de emergencia obstétrica que lo encontramos generalmente en lo que serían las situaciones graves, ¿verdad? A diferencia de lo que sería la clave roja o la clave azul, esta se va a utilizar para las necesidades de atención en forma urgente y ya más en el área de lo que sería el parto, ¿no? Todo caso de sepsis severa o shock séptico durante lo que sería el embarazo, el parto o el puerperio, pues se asocia a lo que sería la clave amarilla. Y durante lo que sería el aborto también podemos utilizar y las maniobras abortivas es un caso muy común en lo que vamos a utilizar esta clave amarilla, ¿verdad? Las causas obstétricas generalmente se van a dar por una cesárea en condiciones de riesgo, el parto inusual, incluso las manipulaciones de lo que serían las vías geniturinarias, ¿no? Además, otros componentes, otros factores, mejor dicho, que van a ir vinculados a lo que sería la clave amarilla, como ser la anemia, como ser la diabetes, como ser incluso inicios de una hipertensión, ¿no? Cuando nos enfocamos hacia lo que sería la clave roja, por ejemplo, ¿no? Las patologías que nosotros tenemos que tener en cuenta en lo que sería esta clave roja. Primero, es el shock hipovolémico, como habíamos dicho anteriormente, ¿no? ¿Y qué es este shock hipovolémico? Tenemos que tener en cuenta que el shock hipovolémico es una condición crítica, ¿verdad? Que ocurre en cuanto el cuerpo va perdiendo la cantidad significativa de ¿qué? De líquido, ¿verdad? Entonces, la sangre y otros fluidos corporales que van a hacer, van a disminuir en lo que sería su volumen sanguíneo o su volumen circulante y pues se va a perder todo lo que sería el volumen que va a impedir que haya un bombeo adecuado para lo que sería el corazón, ¿no? Dentro de las causas más comunes que nosotros vamos a poder encontrar este shock hipovolémico, por ejemplo, es una hemorragia masiva o la deshidratación severa. Cuando nosotros hablamos de lo que sería una hemorragia masiva, tenemos que tener en cuenta que va a ser una ruptura de algún órgano o que sería alguna herida abierta, ¿no? Si hablamos ya a nivel obstétrico, tenemos que tener en cuenta que es por algún desprendimiento de placenta, que es por el aborto, ¿verdad? Ahora, si hablamos de una deshidratación severa, pues en algunos casos de nuestras pacientitas en el primer trimestre de gestación, en el que los síntomas son bastante alterados, digámoslo así, van a tener vómitos intensos, diarrea, incluso en algunos casos de quemaduras también podemos tener en cuenta que va a haber este shock hipovolémico, ¿verdad? Y también va a haber lo que sería la pérdida del plasma, ¿no? Esta pérdida de plasma, ¿por qué? Porque hay daño en lo que serían los vasos sanguíneos. Entonces,
Hablando de lo que sería la sintomatología que nosotros vamos a encontrar en este shock hipovolémico, tenemos que tener en cuenta aquí la taquicardia, la hipotensión, la piel pálida, la piel fría, ¿verdad? Incluso que va a haber mareos, que va a haber desmayos, las confusiones de nuestra paciente, la agitación y también va a haber una oliguria y una anuria, ¿verdad? Dentro de lo que sería la taquicardia, pues ya sabemos el aumento cardíaco de nuestras pacientes mayor a los 100 latidos por minuto, la pérdida profusa de sangre, las alteraciones de la conciencia y también esta hipotensión que va a ser clave para lo que sería el shock hipovolémico que va a oscilar entre los 90 a 60 milímetros de mercurio, ¿no? Ahora, si nosotros nos vamos hacia lo que sería el cuadro de pérdida sanguínea, por ejemplo, tenemos que tener en cuenta la pérdida de la volemia, que va a ir enfocada en lo que serían distintas clases, de la clase 1 a la clase 4, donde en la pérdida de hipovolemia va a haber un 15% en la clase 1, en la clase 2 ya hablamos de un 15 a un 30% de pérdida sanguínea, en la clase 3 de un 30 a 40, y en la clase 4 mayor al 40%, podemos hablar hasta un 60%, ¿verdad? Si hablamos de la frecuencia del pulso, pues en la clase 1 va a ser menor a los 100 latidos por minuto, ¿no? Ahora, si hablamos de lo que sería la clase 2, va a ser mayor a los 100, en la clase 3 mayor a los 120 y en la clase 4 podríamos oscilar entre 140 y 180, ¿verdad? En la presión arterial en una posición supina. Cuando hablamos de una clase 1 es una posición normal. Ahora, si ya hablamos de la clase 2, pues va a haber una hipotensión aórtica, ¿no? Pero relativamente normal. Cuando ya hablamos de la clase 3 y la clase 4, tenemos que tener en cuenta que la hipertensión o la presión arterial va a disminuir súbitamente, ¿no? En la diuresis por hora vamos a encontrar en la clase 1 una diuresis mayor a lo que serían los 30 ml, en la clase 2 de 20 a 30 ml, en la clase 3 de 15 a 20 y en la clase 4 menor a lo que sería 15, ¿no? Y en el estado mental, pues en la clase 1 va a ser ansioso normal, en la clase 2 va a ser agitado, en la clase 3 confuso y en la clase 4 que ya es de riesgo, va a ser letárgico. Tenemos que tener en cuenta también que dentro de lo que sería el tratamiento para poder solucionar lo que sería este shock, tenemos que hacer una reposición de los líquidos, por ejemplo, ¿no? Generalmente esto lo vamos a hacer a través de una administración intravenosa, donde vamos a aplicar las soluciones salinas, vamos a aplicar distintos electrolitos, ¿verdad? Vamos a hacer las transfusiones sanguíneas también, si es que hay una pérdida exhaustiva de lo que sería el volumen sanguíneo y el tratamiento de lo que sería las causas adversas que van a ser, pues, corregir la hemorragia, corregir todo lo que sería la deshidratación y tratar lo que serían las distintas lesiones, ¿no? Que vaya a presentar la paciente. Como les decía, dentro de las causas obstétricas más comunes que nosotros vamos a encontrar en estos casos van a ser las hemorragias tanto internas como externas, enfocándonos en las internas a lo que sería el embarazo ectópico roto y en las externas a todo lo que sería el aborto, las enfermedades trofoblásticas, el desprendimiento de placenta. Dentro de lo que sería, por ejemplo, en este caso, el manejo de lo que sería la clave roja en el shock hipovolémico, tenemos que tener en cuenta que aquí eh, durante todo lo que sería esta clave, la vamos a activar, como ya habíamos dicho, generalmente en una coordinación, ¿no? Esta coordinación tiene que ser rápida, tiene que ser detallada, donde vamos a tener primero el equipo de respuesta. Este equipo de respuesta tiene que ser un equipo inmediato y tiene que ser un equipo multidisciplinario, ¿no? Como ya habíamos dicho anteriormente, aquí nos vamos a enfocar en lo que sería el área de la enfermería, anestesiología y todo lo que sería el banco de sangre, ¿no? Posteriormente, la preparación de lo que sería el quirófano para nuestra paciente, el tratamiento quirúrgico adecuado y eficaz, ¿no? Lo más rápido posible para poder evitar que esta hemorragia concluya en la muerte materna. Dentro de la evaluación de estabilización de lo que sería nuestra paciente, por ejemplo, aquí tenemos que asegurarnos que, primero,
la vía aérea de nuestra paciente esté con una administración de oxígeno al 100%, ¿verdad? Después, una evaluación hemodinámica de lo que sería el monitoreo de los signos vitales de nuestra paciente, tener en cuenta siempre la presión arterial, la saturación de oxígeno, el nivel de conciencia, como habíamos dicho anteriormente en este cuadro, y el acceso de lo que sería el acceso venoso, ¿verdad? Esto, aquí vamos a establecer todo lo que serían las dos vías intravenosas, el calibre y la administración rápida de lo que serían los fluidos y lo que sería la sangre, ¿no? ¿Para qué? Para la reposición del volumen. ¿Qué tenemos que hacer en la reposición del volumen? Pues primero, los líquidos intravenosos, ¿no? La administración de lo que serían las soluciones cristaloides, por ejemplo, para poder revertir todo este proceso, ¿no? Aquí vamos a hablar de las soluciones de Ringer lactato, por ejemplo, o incluso expandir todo lo que sería el volumen intravascular, ¿verdad? Después concluir en lo que sería una transfusión sanguínea, la transfusión de distintos hemoderivados, como son las plaquetas, los glóbulos rojos, el plasma, incluso ¿cómo se dice esto? El colágeno fresco, ¿verdad? Y también vamos a ver todo lo que serían las correcciones de la coagulopatía, estas correcciones a través de lo que sería la administración sanguínea, ¿no? Aquí, ¿qué vamos a utilizar para lo que sería esta administración sanguínea? Vamos a utilizar lo que serían eh, crio, los factores crioprecipitantes. Generalmente esto lo vamos a utilizar con solución salina normal o a algunos fármacos anticoagulantes, ¿verdad? Y por último, vamos a realizar todo lo que sería el control de la hemorragia, las intervenciones uterotónicas que nosotros vamos a poder encontrar. Aquí la administración de medicamentos como ser la oxitocina, como ser la ergodometrina, incluso las maniobras quirúrgicas que nosotros vamos a utilizar, ¿no? Las técnicas de V-Lunge, por ejemplo, para poder realizar este tipo de procedimientos. Y por último, ya realizar lo que sería el monitoreo de nuestros pacientes, ¿no? El soporte adecuado para postquirúrgico para que nuestra paciente pues continúe con su vida habitual. Ahora, una de las patologías más comunes que nosotros vamos a encontrar para la clave roja es el aborto, ¿no? ¿Qué es el aborto? Pues el aborto es la interrupción del embarazo antes de las 22 semanas o con un peso fetal de 500 gramos, ¿no? Eso tenemos que tener en cuenta. Tenemos distintos tipos de abortos, como ser el aborto inevitable, el completo, el incompleto, el retenido o el aborto séptico, ¿no? Cuando hablamos del el inevitable o también denominado espontáneo, decimos que es una pérdida involuntaria de lo que sería el producto, también conocido como miscarragia, y que ocurre durante lo que serían las diversas zonas, ¿no? Antes de las 22 semanas, donde hay una ruptura de lo que serían las membranas, una pérdida de lo que sería el líquido amniótico y una dilatación del cuello uterino, ¿verdad? Ahora, el aborto completo es la eliminación total de lo que sería el contenido uterino, el aborto incompleto, la eliminación parcial de lo que sería el contenido uterino, y el aborto retenido es que el embrión o feto muere antes de las 22 semanas, pero el producto es retenido, ¿verdad? El diagnóstico de este va a ser a través de una ecografía en el que la madre aún no sabe que el producto ha fallecido y bueno, mantiene la gestación, ¿no? Y por último, el aborto séptico, que va a ser la complicación de las distintas infecciones producidas por el agravamiento del aborto, ¿verdad? Si nosotros nos enfocamos en lo que serían los tipos de aborto inducidos, por ejemplo, o incompletos, estos van a ser el aborto médico, donde se va a mantener todo lo que sería la administración de medicamentos, como ser el cortisol, ¿para qué? Para la expulsión completa a través de lo que sería el canal uterino del producto, ¿verdad? Y el aborto quirúrgico, que va a ser el procedimiento por el cual vamos a hacer una expiración, un vaciamiento o un legrado, digámoslo así, de lo que sería el producto, ¿no? Eso lo vamos a utilizar a través de una dilatación, con una cureta y vamos a remover todo el contenido uterino, ¿verdad? Ahora, enfocándonos en lo que sería el manejo de lo que sería la clave roja en el aborto, tenemos que tener en cuenta que
obviamente, efectivamente va a ser una respuesta inmediata, coordinada con las situaciones críticas, donde vamos a tener una hemorragia severa, las complicaciones graves e incluso el riesgo de vida tanto de la madre como el producto que, bueno, ya fue finiquitado, ¿no? Dentro de lo que serían las activaciones de la clave roja, aquí tenemos que tener en cuenta que va a haber una movilización de los equipos de emergencia. ¿Qué va a provocar? Obviamente, ya habíamos dicho que el equipo multidisciplinario, todos nuestros compañeros del área de enfermería, del área de anestesiología y del banco de sangre, ¿no? Como habíamos dicho anteriormente. La preparación para la intervención inmediata de lo que sería nuestra paciente. Aquí el quirófano adecuado, los medicamentos quirúrgicos específicos para poder realizar las dilataciones para este procedimiento y obviamente las curetas, entre otros materiales que nosotros vamos a necesitar para poder hacer el raspaje, ¿no? Y por último, vamos a encontrarnos con todo lo que sería la evaluación y la estabilización de nuestra paciente, ¿no? Aquí primero las vías aéreas, las vías respiratorias, la administración de oxígeno de nuestra paciente, el acceso venoso, donde vamos a establecer todo lo que serían las vías intravenosas. Generalmente en este caso vamos a utilizar un calibre 14 o un calibre 16 para que haya una rápida administración de lo que serían los líquidos y lo que sería el volumen sanguíneo, ¿verdad? Y aquí tenemos que tener en cuenta igual el monitoreo sanguíneo de nuestra paciente. El monitoreo continuo, los signos vitales, la presión arterial, la frecuencia cardíaca, la saturación de oxígeno, para hacer el soporte adecuado de nuestra paciente, ¿no? Ya enfocarnos específicamente en lo que sería la reposición del volumen, donde vamos a encontrar todos los que serían los fluidos intravenosos, las transfusiones de sangre, entre otros, ¿no? Y también controlar lo que sería la hemorragia. Aquí tenemos que tener en cuenta la identificación de las distintas causas de la hemorragia, ¿no? Determinar el tipo de sangrado que es, si es retenido, si es desgarrado, si hay una perforación uterina, incluso si hay distintas infecciones que nosotros podemos encontrar, ¿no? Vamos a hacerte una evacuación de lo que sería la cavidad uterina. Aquí vamos a hacer una dilatación con la cureta, vamos a hacer el raspaje, la aspiración manual y vamos a remover cualquier tejido que cause esta hemorragia, ¿no? Vamos a encontrar todo lo que sería el uso de uterotónicos también, que nosotros podemos encontrar como fármacos de primera elección para este caso, como les había dicho anteriormente, el misoprostol, la oxitocina, que van a ser los fármacos de primera elección para lo que sería los legrados y posteriormente nuestra intervención quirúrgica, ¿no? Ya después de este, pues el monitoreo, el soporte continuo de nuestra pacientita. Ahora. En el embarazo ectópico, bueno, sabemos que el embarazo ectópico es la implantación de lo que sería el óvulo fecundado fuera de la cavidad uterina, ¿verdad? Entonces, este puede ser complicado o se puede romper y producir las distintas hemorragias, ¿no? Es una complicación no muy común, pero de las más graves que nosotros vamos a poder encontrar, ¿verdad? La paciente va a sufrir de dolor, de moderada a grave intensidad, pues va a haber un incremento de la movilización del cérvix, no va a haber sangrado evidente, pero sí va a haber presencia de distintas gotas que van a ser una masa anexial, ¿no? El tamaño del útero no cambia, los casos complicados se presentan con un sangrado vaginal profuso, ¿verdad? Entonces, tenemos que tener en cuenta que generalmente este tipo de embarazos se van a encontrar o los vamos a ver más comúnmente en lo que serían las trompas de falopio, ¿no? Pero también puede ocurrir que se presente en el cuello uterino o incluso en los ovarios. Dentro de las causas de riesgo más frecuentes que nosotros vamos a poder encontrar en el embarazo ectópico son las infecciones, ¿verdad? Estas infecciones pélvicas, eh, ¿cómo se dice esto? De la enfermedad inflamatoria pélvica, que puede dañar no solo las trompas de falopio, sino también los ovarios, ¿no? Para hacer una reducción de este, tendríamos que hacer, encontrar que la paciente haya tenido, por ejemplo, cesáreas previas, alguna algún caso de algún, ¿cómo podemos decir? Alguna cirugía anterior a nivel gástrico también, ¿no? E incluso el uso de distintos dispositivos intrauterinos, como ser el DIU, como ser la T de cobre, que pueden llegar a concluir en lo que serían los embarazos ectópicos, ¿verdad?
los problemas hormonales, también el desarrollo y los desórdenes hormonales que van a producir no solo las malformaciones congénitas, sino también van a afectar a lo que sería la movilidad de nuestro embrión, ¿verdad? Entonces, si nosotros nos enfocamos en la sintomatología habitual que vamos a presentar en lo que sería esta patología, tenemos que tener en cuenta que va a ser un dolor abdominal pélvico, un sangrado vaginal anormal, donde se puede ver este puede ser leve, puede ser similar, digámoslo así, a lo que sería la menstruación y a menudo puede estar acompañado de dolor, ¿verdad? Incluso puede haber síntomas de shock en este tipo de casos, ¿no? Donde va a haber un dolor severo, va a haber desmayos, va a haber mareos, va a haber una disminución de lo que sería la presión arterial, que nos va a indicar que hay un tipo de hemorragia interna que nosotros pues debemos de encontrar, como le habíamos dicho anteriormente, lo que sería la clave roja, ¿no? Uno de los síntomas más comunes, o uno de los casos, mejor dicho, más comunes de lo que sería una hemorragia interna, pues es un embarazo ectópico, ¿no? ¿Cómo vamos a hacer el diagnóstico de este? El diagnóstico lo vamos a realizar a través de una sonografía, de pruebas de sangre, incluso de lo que sería una laparoscopía, ¿verdad? ¿Qué nos va a mostrar el ultrasonido? Pues vamos a encontrar la visualización localizada de lo que sería el embrión, ¿no? ¿Dónde está situado ese embrión? Ahora, dentro de lo que serían las pruebas sanguíneas, por ejemplo, vamos a encontrar que los niveles de hormona gonadotropina coriónica pues van a estar elevados y dentro de lo que sería nuestra laparoscopía, pues vamos a realizar lo que sería una cirugía, digámoslo así, que es mínimamente invasiva para confirmar el diagnóstico de nuestro embarazo ectópico y poder hacerle un tratamiento eficaz, ¿verdad? Ahora, si nosotros ya nos vamos a lo que sería el manejo de lo que sería este embarazo ectópico en la clave roja. Tenemos que tener en cuenta que con la clave roja obviamente vamos a hacer la respuesta coordinada de lo que sería la ruptura de las membranas y lo que sería la hemorragia severa, ¿verdad? Aquí vamos a hacer la activación a través de lo que sería la movilización de los equipos anteriormente y la preparación del quirófano, ¿no? Vamos a hacer la evaluación inicial como habíamos dicho anteriormente, las vías de respiración, el acceso venoso, el monitoreo hemodinámico, ¿no? Aquí tenemos que vigilar que haya una presión arterial y una frecuencia cardíaca adecuada para nuestro paciente, ¿no? Y que no se disminuya también lo que sería la saturación de oxígeno, y enfocarnos en lo que sería el nivel de conciencia, ¿no? Realizar lo que sería la reposición de los volúmenes, los fluidos intravenosos, la transfusión sanguínea. Generalmente en este tipo de casos más nos enfocamos en lo que serían los fluidos intravenosos, ¿no? Lo vamos a tratar con lo que sería el Ringer lactato o las soluciones salinas normales, ¿no? Y bueno, un volumen intravascular normal. Ahora, dentro de lo que sería el manejo específico de lo que sería el embarazo ectópico, pues aquí hacemos una evaluación diagnóstica, el tratamiento quirúrgico que va a ser el tratamiento de elección para este tipo de casos, ¿no? Generalmente lo vamos a utilizar con una laparoscopía, con una laparotomía, para poder realizar el tratamiento quirúrgico, ¿no? Aquí nos vamos a enfocar en lo que sería las complicaciones de, el embarazo, el manejo el tratamiento quirúrgico, como les había dicho anteriormente, la parotomía, la laparoscopía, donde vamos a hacer vamos a remover todo lo que sería el tejido, ¿no? Este tejido ectópico y controlar todo lo que sería el sangrado, ¿no? En algunos casos podemos realizar, por ejemplo, una salpingectomía, que sería la remoción de lo que serían las trompas de falopio o esa trompa de falopio que va a estar afectada, e incluso podemos hacer una extracción de lo que sería el embarazo ectópico, ¿no? Ahora, en el manejo de las complicaciones, pues aquí ya tenemos que mejorar todo lo que sería el control de la hemorragia, por ejemplo, identificar y controlar todo lo que sería la fuente del sangrado uterino, ¿no? Los antibióticos que vamos a utilizar, evitar que haya algún tipo de infección a través de lo que sería el tejido ectópico y de acuerdo a este, pues enfocarnos en lo que sería el monitoreo y el soporte continuo, ¿no?
Ya yéndonos a lo que serían las enfermedades trofoblásticas. ¿Qué son las enfermedades trofoblásticas? Bueno, son los trastornos que van a estar relacionados a lo que sería el tejido trofoblástico, ¿verdad? Este tejido que está formando por lo que sería la placenta durante la gestación, ¿verdad? ¿Cuáles son las características de estas enfermedades trofoblásticas? Una de sus características es el sangrado vaginal intermitente con la presencia de distintas vesículas, ¿no? Que se pueden presentar como lo que serían racimos de uvas, como habíamos dicho anteriormente, ¿no? ¿Por qué? Bueno, generalmente aquí vamos a hablar de células trofoblásticas que pueden crear distintos tumores benignos o incluso, ya ha llegado el caso, pueden ser tumores malignos, ¿no? Las enfermedades trofoblásticas generalmente van a ser una mola parcial, una mola completa y una mola digatiforme, ¿no? Donde se va a presentar un dolor común que se trata como un aborto molar, por ejemplo. Dentro de lo que sería la mola completa, tenemos que tener en cuenta que es un tejido trofoblástico de manera anormal, pero que va a presentar lo que sería un embrión visible, ¿verdad? Entonces, vamos a encontrar vesículas llenas de líquido en el lugar donde estaría el feto e incluso la fertilidad del espermatozoide o espermatocédica va a duplicarse en lo que sería su ADN, ¿no? Ahora, si ya nos enfocamos en lo que sería una mola parcial, por ejemplo, aquí vamos a encontrar un tejido fetal presente, ¿no? Va a haber un desarrollo normal de lo que sería la materia genética, donde vamos a encontrar lo que serían los triploidías, los tetraploidías, incluso va a haber un excesivo tejido de lo que sería la placenta, ¿verdad? En los tejidos trofoblásticos de la placenta vamos a encontrar tanto los benignos como los malignos, ¿no? Entre lo que serían los benignos, por ejemplo, van a ser una mola evasiva, donde va a haber un crecimiento agresivo de lo que serían los tumores limitantes del uterino, ¿no? Que van a limitar al útero, perdón. Y dentro de lo que serían los tumores malignos, van a ser lo que serían los coriopitelomas, como se dice, y donde va a haber un tipo de cáncer más agresivo, ¿no? Esto se origina en lo que serían las células trofoblásticas, después de lo que sería una moda hiatiforme y por último se va a realizar un aborto espontáneo, ¿no? Ahora, si nosotros nos enfocamos a lo que sería el manejo de estas enfermedades trofoblásticas en la clave roja, ya hablamos de lo que sería el equipamiento, el volumen de lo que sería el volumen sanguíneo, la quimioterapia que podríamos realizar en este tipo de tratamientos, ¿no? Vamos a primero confirmar la presencia de lo que serían los tumores trofoblásticos malignos, vamos a iniciar lo que sería el tratamiento quimioterapéutico para poder hacer un protocolo adecuado a lo que sería el tratamiento de estos, ¿no? Los fármacos más utilizados para este tipo de tratamiento son los metotrexatos, la combinación de lo que sería el estadio de las patologías asociadas a este tipo de enfermedades, ¿no? Y por último, lo que tendríamos que hacer es la monitorización del HCG, ¿no? Realizando las pruebas periódicas de lo que serían los niveles de esta hormona gonadotropina coriónica para asegurarnos que hay unos buenos niveles de lo que sería o los niveles normales de esta hormona dentro de lo que sería nuestra pacientita, ¿no? Las complicaciones generalmente las vamos a tratar con lo que serían los antibióticos y el soporte del dolor, ¿no? Aquí vamos a proporcionar el alivio adecuado, el tratamiento de los efectos secundarios a lo que sería nuestra quimioterapia, el apoyo nutricional y psicológico que va a ser importante para nuestras pacientitas, ¿no? Y el monitoreo intensivo que va a ser un monitoreo de signos vitales continuo, la respuesta al tratamiento y la recuperación de lo que sería nuestra quimioterapia y el apoyo psicológico, ¿no? Ahora, nos vamos a lo que sería una placenta previa, por ejemplo. Dentro de lo que sería la placenta previa, pues vamos a enfocarnos en lo que serían las condiciones obstétricas. Dentro de lo que sería el área de la presencia de esta placenta en una forma anormal, ¿no? Es una inserción anormal de lo que sería la placenta, encontrada más en lo que sería el segmento inferior, ¿no? Que puede ocluir de forma total o de forma parcial a lo que sería el orificio cervical interno, ¿verdad? Puede ser entonces total o puede ser parcial o incluso puede ser marginal, ¿verdad?
Se caracteriza por encontrar un sangrado rojo rutilante que puede iniciarse desde lo que sería el segundo trimestre de gestación y de escasa cantidad o de mayor cantidad que va a estar asociado a lo que sería el dolor con un útero blando, ¿verdad? Entonces, su situación, como ya hemos dicho, puede causar complicaciones durante lo que sería el embarazo, lo que sería el parto, y puede obstruir todo lo que sería el canal de parto, provocando ¿qué? Una hemorragia externa, ¿verdad? Dentro de los tipos de placenta previa que nosotros podemos encontrar, van a estar la placenta previa completa, parcial y marginal, como ya hemos dicho anteriormente, ¿verdad? Y principalmente los factores de riesgo que nosotros vamos a encontrar en este tipo de patologías va a ser uno, la multiparidad, la edad materna avanzada y las cesáreas previas, ¿verdad? Además de algunos casos como ser las anomalías uterinas y los embarazos múltiples, ¿no? Generalmente, dentro de la sintomatología que nosotros vamos a poder encontrar para este tipo de patologías, va a estar el sangrado vaginal indoloro, que va a estar en el primer trimestre de gestación, se va a confundir con lo que sería en la menstruación. Y generalmente este sangrado puede ser leve, va a encontrarse algunas contracciones que se pueden presentar ya, pero eso en el segundo, incluso en el tercer trimestre de gestación, ¿no? El diagnóstico lo vamos a realizar a través de un ultrasonido o un examen clínico en el que nos va a mostrar todo lo que sería la ubicación de la placenta en relación a lo que sería el cuello uterino, ¿verdad? Ahora, el manejo a través de lo que sería nuestro código, nuestra clave roja es primero que haya un reposo de la paciente y un monitoreo constante, ¿verdad? Evitar lo que serían las relaciones sexuales y también los exámenes internos, ¿no? En este caso no podemos hacer una ecografía transvaginal, por ejemplo, en el primer trimestre de gestación y pedirle a nuestra paciente pues que se abstenga de lo que serían las relaciones sexuales, ¿no? ¿Para qué? Para reducir el riesgo de hemorragia. El monitoreo del sangrado, vigilando lo que sería la cantidad y el tipo de sangrado que la paciente esté presentando. Y también que este tipo de alumbramientos sea por cesárea y no por parto natural, ¿verdad? Ahora, si nos enfocamos en las complicaciones, pues aquí vamos a encontrar las hemorragias y un parto prematuro, ¿no? Dentro de lo que sería una hemorragia severa, donde vamos a poner en riesgo no solo la vida de la madre, sino también la vida del producto, ¿verdad? Y dentro de lo que sería el parto prematuro, pues generalmente lo realizamos antes de lo que serían las 37 semanas de gestación, ¿no? Dentro de lo que sería el manejo en la clave roja. Y aquí, como siempre, la monitorización a través de nuestros equipos de emergencia, la preparación de la intervención inmediata. Generalmente, como les había dicho aquí, esto va a ser un tratamiento quirúrgico, como ser la cesárea, la evaluación inicial y la estabilización de nuestra paciente, asegurándonos la vía aérea, el acceso venoso, el monitoreo hemodinámico e incluso el manejo del sangrado, ¿no? La reposición de los volúmenes. Aquí va a ser con Ringer lactato, la transfusión sanguínea que es que puede necesitar nuestra paciente y el control de la hemorragia a través de lo que sería el monitoreo de la cantidad de volumen sanguíneo, ¿no? Evaluar la necesidad de las intervenciones adicionales que nuestro paciente va a necesitar. Por último, vamos a realizar lo que sería una planificación de la cesárea, del parto, evaluando la viabilidad de lo que sería nuestro producto, ¿no? Aquí determinar la edad gestacional del producto, la viabilidad del feto, reducir todo lo que serían las urgencias del parto, ¿no? A través de lo que sería nuestra cesárea, pues enfocarnos en que si hay una placenta previa, es mejor evitar los riesgos de hemorragia, reduciendo los riesgos a través de lo que sería una cesárea, ¿no? Y preparando el equipo de emergencia, los signos de hemorragia y evitando lo que sería el sufrimiento fetal, ¿no? Ahora, posteriormente a la cesárea, pues ya el monitoreo y el soporte continuo, la monitorización intensiva y el manejo del dolor, ¿no? El manejo del dolor a través de distintos analgésicos y también el apoyo emocional a la madre, ¿no? El desprendimiento prematuro de placenta, que va a ser el desprendimiento que puede ser tanto total como parcial de lo que sería la placenta insertada normalmente, ¿no? Después de lo que sería las 20 semanas de gestación o incluso antes del alumbramiento.
nacimiento, ¿verdad? Dentro de lo que serían sus características principales de esta, pues va a ser un sangrado escaso o abundante, dependiendo del porcentaje de desprendimiento que tenga la paciente, ¿verdad? El útero va a estar hiperestimulado y también va a sufrir de bastante dolor. Ahora, si nosotros nos enfocamos en el monitoreo a través de lo que sería la clave roja para este tipo de patologías, pues la preparación para la intervención inmediata es un punto eficaz, donde el quirófano tiene que estar listo, va a haber una intervención quirúrgica, incluso va a haber intervenciones quirúrgicas adicionales, depende el tipo de desprendimiento de placentario que nosotros estemos encontrando, vamos a encontrar una evaluación inicial, asegurándonos primeramente las vías aéreas, el acceso venoso y el monitoreo hemodinámico, ¿no? El manejo de la reposición del volumen, en donde en este caso vamos a utilizar solución salina normal y vamos a utilizar lo que serían los paquetes globulares y el plasma fresco de colágeno, ¿verdad? Y bueno, posterior a esto ya vamos a hacer el monitoreo del sangrado, ¿no? La evaluación de lo que sería el manejo del parto, aquí la viabilidad de lo que sería el producto, la evaluación fetal y la planificación de lo que sería la cesárea o el parto natural, ¿no? De acuerdo a cómo esté llevando el embarazo de la paciente. Y otras patologías menos comunes, pero que igual se pueden presentar, es la retención placentaria y la atonía uterina, ¿no? La retención placentaria se da cuando a los 30 minutos de haberse producido el nacimiento del bebé, la placenta no se desprende, ¿no? Y en casos adecuados se realiza un manejo activo de lo que sería el alumbramiento y se considera una retención placentaria, ¿verdad? Y dentro de lo que sería la atonía uterina, pues las complicaciones postparto que consisten en ¿qué? En la relajación uterina con un sangrado moderado o de gran intensidad, donde se va a presentar una sobredistensión uterina, como ser la macrosomía fetal del embarazo o un embarazo gemelar, ¿no? Aquí qué va a haber dentro de lo que sería la activación de la clave roja, obviamente la movilización de los equipos, la preparación de la intervención quirúrgica y el monitoreo constante, ¿verdad? La intervención quirúrgica generalmente lo vamos a realizar con un curetaje uterino o con una exploración quirúrgica, ¿no? Cuando hacemos el curetaje uterino, pues aquí vamos a hacer la dilatación y cuando hacemos la exploración quirúrgica, tenemos que tener en cuenta que hay distintas complicaciones adicionales a lo que sería el sangrado uterino, ¿no? O el daño uterino que nosotros estamos presentando. Ahora, como les decía, dentro de lo que sería el manejo en la clave roja, vamos a encontrar un reposo absoluto de lo que sería el paciente en decúbito dorsal o abrigada, ¿no? ¿Esto qué quiere decir? Que la gestante tiene que estar de la segunda mitad del embarazo en decúbito dorsal a lateral izquierdo, generalmente lateral izquierdo. ¿Por qué? Porque va a haber una mejor acomodación de lo que sería el producto, ¿verdad? La paciente tiene que estar en NPO, va a haber un MFM estricto y lo que sería una cánula binasal de 4 litros por minuto, ¿no? El control de lo que sería el sangrado y el retiro de los coágulos, ¿no? Vamos a controlar todo lo que sería la diuresis horaria con una sonda Foley del número 14 y una bolsa colectora, ¿verdad? Vamos a colocar dos vías en ambos miembros, en ambos miembros superiores, donde en el primer frasco vamos a pasar todo lo que sería el chorro por 60 gotas por minuto. Y en el frasco 2 de 15 a 20 minutos vamos a hacer un chorro de Hamsel, ¿no? Tenemos que tener en cuenta el TCH, la transfusión de 2 unidades de paquetes globulares del banco de sangre si es que se haya producido un embarazo ectópico, por ejemplo, o un aborto. Dentro de lo que sería la clave roja, aquí un esquema más completo de lo que les decía, la técnica de enfermería, lo que serían las leyes, la gestante, la puerperia y el sangrado vaginal abundante, la vigilancia y todo lo que sería el enfoque, ¿no? Desde el enfoque de enfermería, el enfoque médico general, el enfoque laboratorial y por último el enfoque a nivel obstétrico, el flujograma de referencia para todo lo que sería el ingreso al establecimiento, lo que serían las situaciones de emergencias obstétricas y las instrucciones específicas para este tipo de patologías a nuestras pacientitas, ¿no?
Aquí les dejo el kit de la clave roja, donde vamos a necesitar los equipos de venoclisis, la oxitocina, las jeringas, la clave de doble vía, la zona Foley del número 14, los guantes estériles, entre otros productos más que nosotros vamos a utilizar para poder realizar esta clave roja. Enfocándonos hacia lo que sería la clave azul. Ya, como habíamos dicho anteriormente, la clave azul se enfoca a todo lo que sería el manejo de las enfermedades hipertensivas, ¿no? ¿Qué es una hipertensión inducida en el embarazo? Bueno, la hipertensión inducida en el embarazo es la aparición de la hipertensión después de lo que serían las 20 semanas de gestación, ¿no? O durante el parto hasta las 72 horas de puerperio. ¿Qué quiere decir? Que este manejo lo vamos a utilizar generalmente para lo que sería la preeclampsia. Tenemos dos tipos de preeclampsia que vamos a estudiar, que van a ser la preeclampsia leve y la preeclampsia severa, ¿no? Dentro de lo que sería la hipertensión, por ejemplo, tenemos que tener en cuenta que es el aumento de lo que sería la presión arterial, como les había dicho, donde vamos a encontrar distintas manifestaciones que van a variar entre la hipertensión arterial entre 140 a 90 milímetros de mercurio hasta los 160 a 110 milímetros de mercurio, ¿no? Dependiendo del tipo de preeclampsia que esté pasando la paciente. Entre los tipos de hipertensión inducida por el embarazo, tenemos que tener en cuenta la hipertensión gestacional, donde vamos a ver un aumento de lo que sería la presión arterial de entre 140 a 90 milímetros de mercurio después de las 20 semanas, donde su característica principal va a ser una hipertensión transitoria, ¿verdad? Ahora, si ya enfocamos en lo que sería la preeclampsia, igual, este va a ir mayor a lo que serían los 140 a 190 de 90 milímetros de mercurio, ¿no? Y va a estar asociado ¿a qué? A una proteinuria que va a ser mayor a los 300 miligramos por 24 horas, ¿no? Va a afectar a los distintos órganos, va a haber alteraciones funcionales hepáticas, va a haber alteraciones de las funciones renales, incluso vamos a encontrar todo lo que sería una trombocitopenia, ¿verdad? Dentro de sus características, pues puede llevar a una complicación más grande de lo que sería la eclampsia, como un síndrome de HELPS, que es el síndrome de hemólisis de la evolución de las enzimas, ¿verdad? Y también vamos a encontrar lo que sería la eclampsia, que va a ser la preeclampsia que se complica a las convulsiones, ¿no? Su característica principal es la convulsión y la hipertensión arterial, ¿verdad? Ahora, enfocándonos específicamente en lo que sería la preeclampsia leve. Si hablamos de la preeclampsia leve, tenemos que tener en cuenta que se caracteriza por una hipertensión y acompañado de una proteinuria, ¿verdad? Esto va a estar asociado a lo que sería una preeclampsia leve a severa. Generalmente tenemos que tener en cuenta que si hablamos de una preeclampsia leve, pues va a haber una hipertensión mayor a lo que serían las 20 semanas de gestación, ¿no? La proteinuria que va a ser menor a los 5 gramos en 24 horas, asociado a un test de ácido sulfosalícico y un edema leve en lo que serían los miembros inferiores, ¿no? Además de una diuresis normal. Dentro de lo que sería la proteinuria, como les había dicho, vamos a encontrar 300 miligramos de proteinuria en 24 horas y esto va a estar acompañado de una creatinina en orina superior a lo que sería 0,2, 0,3 miligramos por decilitro, ¿no? Dentro de los síntomas asociados a este, pues la hinchazón de los miembros inferiores, cefaleas y el aumento de lo que sería el peso de la paciente, ¿no? Este va a ser un aumento de peso repentino, como hemos dicho. Dentro de lo que sería el manejo de esta preeclampsia, pues vamos a enfocarnos en lo que sería la clave azul con un monitoreo del control de la presión arterial, medir todo lo que sería la presión arterial, evaluando todo lo que sería la respuesta al tratamiento, elevar o evaluar todo lo que sería la proteinuria y el control fetal, que va a ser bastante importante, ¿no? Algún tratamiento farmacológico que nos vaya a apoyar, como ser los antihipertensivos, el abetelol, entre otros que vamos a poder encontrar, ¿no? Para poder disminuir todo lo que sería la presión arterial, ¿no? Y obviamente también vamos a tener que tener reposo y la vigilancia adecuada para nuestra paciente, ¿no? Ahora, este reposo en una preeclampsia leve, pues este puede ser en el hogar de la paciente, recomendando siempre que esté en reposo, en decúbito dorsal, que la paciente no haga ningún tipo de esfuerzos, que tenga una vigilancia constante de lo que serían los signos vitales
y ya hacer un control exhaustivo de todo lo que sería en este caso, ¿no? Y la planificación del parto, si vamos a hacer una inducción al parto, si va a ser un parto por cesárea, ¿no? Ahora, si hablamos de una preeclampsia severa, por ejemplo, aquí vamos a presentar dentro de su sintomatología una cefalea, lo que serían los escotomas, los reflejos aumentados, va a haber una hipertensión arterial mayor a lo que serían los 160, 110 milímetros de mercurio, va a haber lo que sería una proteinuria mayor a lo que serían los 5 gramos en 24 horas, con un test de ácido sulfólico y un edema moderado, un edema severo en lo que serían los miembros inferiores, ¿no? Dentro de lo que sería la oliguria, pues vamos a presentar una diuresis menor a lo que serían los 500 miligramos en 24 horas. ¿Qué vamos a presentar en esto? Pues que haya complicaciones más severas, donde tengamos que realizarle una cesárea de emergencia, donde tengamos que realizar una maduración pulmonar en los 3 días anteriores a lo que sería la cesárea de nuestro producto, entre otros, ¿no? Como les había dicho, los síntomas de premonitorios, la cefalea es uno de los más importantes, lo que sería la epigastralgia, que va a ser el dolor y también un trastorno visual, ¿no? Dentro de lo que sería la eclampsia, tenemos que tener en cuenta que para la eclampsia, bueno, la eclampsia el paciente va a presentar primero lo que sería la preeclampsia y luego la eclampsia, donde vamos a presentar distintos signos de monitoreo, ¿no? Va a ser la aparición de lo que serían las convulsiones, el tónico clónico y algunas generalidades más posteriores a lo que sería la preeclampsia, ¿verdad? Y el síndrome de HELPS, que es, bueno, como sus siglas lo indican, H de hemólisis, que va a ser la distribución anormal de los glóbulos rojos, el EL, que va a ser la elevación de enzimas hepáticas o el aumento de lo que serían las enzimas en el hígado, y el LP, que va a ser todo lo que sería el low pellets, o sea, bajo contenido de lo que serían las plaquetas, ¿no? Dentro de lo que serían las características de este síndrome, bueno, aquí vamos a encontrar lo que sería la hemólisis, vamos a encontrar lo que sería la evaluación de enzimas hepáticas, eh, ¿qué más? Vamos a encontrar el bajo conteo plaquetario, por ejemplo, donde va a haber un conteo plaquetario inferior a lo que serían el millón de plaquetas por milímetro cúbico, ¿no? Y distintas sintomatología, por ejemplo, aquí vamos a encontrar un sangrado fácil, excesivo, la aparición de lo que serían los moretones o las petequias en la parte tópica de nuestra paciente, ¿no? Ahora, dentro de lo que sería el manejo de estos síndromes, bueno, los factores predisponentes, la nulliparidad, lo que sería la preeclampsia en las gestaciones anteriores, hipertensión o diabetes previa, la obesidad, embarazos múltiples, hidrofetal y muy común en lo que sería la raza negra, ¿no? Dentro de las complicaciones vamos a encontrar los accidentes cerebrovasculares, la insuficiencia renal aguda, el edema agudo de pulmón, ¿verdad? Aquí en lo que sería el parto, de acuerdo al tratamiento en clave azul del síndrome de HELPS, por ejemplo, tenemos que identificar exhaustivamente lo que sería esta patología. Vamos a hacer el tratamiento con antihipertensivos para controlar primero la presión arterial de la paciente. Aquí vamos a utilizar lo que sería el labetalol, vamos a utilizar lo que sería el ninfedipino, por ejemplo, ¿no? Y también vamos a utilizar lo que sería el sulfato de magnesio para prevenir las convulsiones de nuestra paciente, ¿no? Dentro de lo que sería el manejo de las complicaciones, pues ya sabemos la transfusión plaquetaria, el soporte hepático, vamos a hacer la monitorización adecuada, ¿qué más? El pronóstico que vamos a realizar de este tipo de pacientes, ¿no? Ahora, el manejo que nosotros vamos a realizar con lo que sería las enfermedades en clave azul, va a ser el manejo ambulatorio, las consultas semanales, el reposo en decúbito lateral izquierdo, como igual en la clave roja después de las 20 semanas, la dieta hiperproteica, los suplementos de magnesio, el tratamiento con aspirina y controlar todo lo que serían los movimientos fetales, ¿no? El control de la presión arterial de nuestro paciente cada 6 horas, el metildopa de 1 gramo vía oral cada 12 horas como tratamiento farmacológico, el ninfedipino, que habíamos dicho anteriormente, los 10 miligramos, pues lo vamos a utilizar en pacientes en las que su presión arterial sea mayor a 160, 110 miligramos, ¿no?
Y para el manejo de lo que sería una preeclampsia severa, ya pues el reposo absoluto en decúbito izquierdo, NPO, el CBF estricto, vamos a colocar ambas vías, donde vamos a hacer las vías de los miembros superiores. En el frasco uno vamos a presentar 1000 mililitros, 1000 cc de endovenosa, que va a pasar a un conteo de gotas por minuto, de 40 gotas por minuto, y en el frasco 2 1000 cc más un sulfato de magnesio que va a pasar a 400 cc a chorro luego de las 30 gotas por minuto, ¿verdad? El ninfedipino, que va a ser de 10 miligramos, depende de la presión arterial de nuestra paciente, sobre los 160 mililitros, ¿no? Y el manejo de la eclampsia se realiza de acuerdo a la severidad de esta, ¿no? Viendo primero las vías aéreas, la vía endovenosa segura, referir el establecimiento de mejor capacidad y toda la sintomatología que la vaya a acompañar a la gestante, ¿no? Aquí el croquis de cómo se debe de realizar el manejo desde el punto uno hasta el punto 8 de lo que sería el manejo de la clave azul, ¿verdad? El flujograma de referencia de las enfermedades ginecológicas, la instrumentación adecuada, como ser el cloruro de sodio, los equipos de venoclisis, el sulfato de magnesio, el diazepam, las jeringas, las bombillas de aspirina y la zona Foley para nuestros pacientes, ¿no? Ahora, ya enfocándonos en nuestra última clave para lo que serían las emergencias obstétricas, que sería la clave amarilla. Esta clave amarilla lo utilizamos, como les había dicho anteriormente, en patologías como ser una sepsis o un shock séptico, ¿no? Durante lo que sería no solo el embarazo, sino también el parto o el puerperio, ¿no? Generalmente, uno de los casos más comunes que nosotros vamos a utilizar es para el aborto, los antecedentes de maniobras abortivas, ¿no? En el que se va a presentar este tipo de claves amarillas, donde las causas principales van a ser la manipulación de lo que serían las vías geniturinarias, la endometriosis purpural, lo que sería la pielonefritis, el parto no institucional, la extracción manual de lo que sería la placenta, ¿no? Ahora, uno de las patologías más comunes que vamos a encontrar para lo que sería la clave amarilla es el SIRS. Este SIRS, que es el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, ¿no? ¿Qué es? Es una condición clínica, digámoslo así, que indica una respuesta inflamatoria entre lo que sería el cuerpo y la respuesta a distintas infecciones, como ser el trauma, el daño tisular, entre otros, ¿verdad? Vamos a tener una temperatura menor a 38 grados, mayor a 36 grados, taquicardia materna, taquicardia neonatal, una formulación de lo que sería una formulación leucocitaria mayor a los 120.000 o a los 4.000 desviaciones al lado izquierdo, ¿verdad? Un pulso rápido y débil en lo que sería nuestro pulso shock séptico, la presión arterial baja, una presión sistólica menor a lo que serían los 90 milímetros de mercurio. Vamos a encontrar palidez a nivel tópico de nuestro paciente, sudoraciones frías y húmedas, ansiedad y una oliguria menor a los 0,5 miligramos por kilogramo litro en una hora, ¿verdad? Y el manejo clave de lo que sería la clave amarilla, el reposo absoluto de nuestra paciente, NPO, lo que sería la cánula bimanual a 4 litros por minuto, los frascos igual que en las otras claves, como ser el frasco uno con 1000 cc que van a pasar a chorro, 45 gotas por minuto, y el frasco 2 que van a ser 1000 cc de antibiótico terapia, ¿no? Aquí vamos a utilizar todo lo que sería la ceftriaxona, la amicacina a 500 miligramos STAT, ¿verdad? La ceftriaxona a 1 miligramo STAT. El metamizol también se puede utilizar 1 miligramo STAT para la temperatura mayor a lo que serían los 38,5 grados. Y también la raditinidina a 50 miligramos STAT para que hace una protección de la vía gastrointestinal de nuestro paciente, ¿no? La clave técnica de lo que sería desde el punto uno hasta el punto 4, enfocándonos en lo que sería tanto el área de enfermería, el área médica, el área obstétrica y el área laboratorial de lo que sería el manejo de la clave amarilla, ¿verdad? El flujograma de referencia para la capacidad de lo que sería la resolución de este tipo de problemas en distintos ámbitos
de referencia, las introducciones y bueno, el kit clave como ser el cloruro de sodio, como otros la gentamicina, la oxitocina, la raditivina, el metamizol, las jeringas, la sonda Foley que no puede faltar, el Volutrol, la ceftriaxona, entre otros fármacos que vamos a utilizar para lo que sería la clave amarilla, ¿verdad? Bueno, aquí les dejo un videíto de cómo se formula este tipo de claves dentro de lo que sería nuestra área de emergencias y si tienen alguna duda, váyanmela dejando en el chat para que la respondamos después del video. A continuación desarrollaremos las recomendaciones para la atención de la hemorragia posparto. Es una complicación que sigue siendo una de las principales causas de mortalidad en países en vía de desarrollo. Aplicaremos la estrategia del código rojo, un conjunto de acciones que vienen organizadas de manera sistemática y rigurosa para garantizar un buen resultado en salud. Tengan presente que el resultado de mortalidad se impacta cuando las intervenciones se cumplen antes de la primera hora después de ocurrida la hemorragia. Buenos días, señora Noelia, ¿cómo está? Mi nombre es Claudia Sarmiento, yo soy la enfermera de turno. Cuénteme cómo se ha sentido, felicitaciones por su bebé. La voy a revisar, permítame, voy a revisar sus ojos. Señora Noelia, permítame, ahora vamos a revisar cómo va su sangrado. Bueno, está como sangrando un poco más de lo normal. Permítame, voy a llamar al ginecólogo. La hemorragia posparto se define como una pérdida mayor de 500 mililitros posterior al nacimiento. La vigilancia de las 2 primeras horas posterior al parto es fundamental con la aplicación de la escala de alerta temprana. La clasificación de la severidad del choque derivada de la pérdida sanguínea se debe hacerse con la clasificación publicada en la misma resolución 3280. Activo código rojo en sala de recuperación, cama 2. Recuerden que para el manejo de la emergencia obstétrica por una hemorragia posparto se requieren de 3 elementos fundamentales. El primero, el kit de emergencias obstétricas, de acuerdo a lo establecido en la resolución 3280 del 2018. El segundo, la hoja de seguimiento de signos vitales. Y el tercero, el equipo interdisciplinario que realizará el manejo, que está compuesto por 2 ginecólogos, un anestesiólogo, 2 o 3 auxiliares de enfermería, de acuerdo al nivel de complejidad de la institución, y un profesional de enfermería, y adicionalmente debemos contar con un camillero. Noelia, buenas tardes. Señora Noelia, me voy a llevar a su bebé. Claudia, cuénteme qué sucedió. Doctor Noelia es una paciente que tiene una cardíaca de 160, tensión arterial 70-90, sangrado abundante y llenado capilar mayor a 3. Noelia, tienes una hemorragia, vamos a empezar a examinar, voy a descubrir la parte vaginal. Claudia, por favor, vamos a preparar 10 unidades de oxitocina. Doctor, colocar oxígeno. Inicialmente en 3 minutos. Toque clasificado como severo, por favor. Manta, elevación de miembros inferiores, por favor, 15 grados. Por favor, van avisando a banco de sangre que vayan subiendo 2 unidades de glóbulos rojos o negativo. Ya necesitamos preparar, por favor, líquidos calientes, 39 grados para iniciar el polo inicial. Doctor, pasando 10 unidades de oxitocina directas en 3 minutos. Estamos preparando, Claudia, por favor, Metertin y la infusión de oxitocina, 30 unidades en 500 cc para 125 cc hora. Por favor, sonda vesical. Noelia, vas a sentir en la parte vaginal colocar una sonda vesical. Vamos a aplicar. Jefe, por favor. Doctor, llegó la sangre, 2 unidades de glóbulo rojo. Doctor, canalizando segundo acceso venoso con tiempo calibre 16, toma de los 3 tubos. Vamos a empezar, por favor, primera unidad de sangre O negativa. Doctora Soto, vamos a hacer una revisión uterina. Por favor, vamos a aplicar sedación porque necesitamos entonces trabajar en la parte. Iniciando primera unidad de glóbulo rojo. Le voy a listar el medicamento, va a sentir sueño porque el procedimiento que le va. Jefe, por favor, pasamos la sonda vesical, ¿es tan amable? Medicamentos de primera línea ya administrados. Doctor, pasando 30 unidades de oxitocina, 125 cc por hora. Paciente se da. ¿Encuentra el tono, doctor? No, hay atonía.
Sigue sangrando. Vamos a empezar, por favor, antibiótico profiláctico. Estamos haciendo masaje bimanual, 2 gramos de sulfasolina. Pasando metilergonovina intramuscular 0.2. Realizo revisión uterina, no encuentro restos. Paciente sigue con atonía uterina. Doctor, vamos preparándonos Pasando con ácido balón. tranexámico intravenoso, pasando 2 unidades de glóbulos rojos. Vamos a hacer, por favor, un seguimiento del choque. ¿Quién está registrando? Yo, doctor. Cuéntanos cómo vamos de signos vitales. Ya llevamos 15 minutos. Paciente con tensión, frecuencia cardíaca, saturación de oxígeno, frecuencia respiratoria. Perfecto, seguimos en choque severo. Vamos a tener entonces que colocar el balón dispositivo sonda con don. Por favor, me pasen el balón de Bacti. ¿Están amables? Como recomendación para orientar el estudio causal del choque hemorrágico, se recomienda la mnemotecnia de las 4 T's: tono, trauma, tejido y trombina. Recuerden que el 70% de los choques hemorrágicos se deben a afectación del tono. Entre las recomendaciones generales, tengan presente que la aplicación de medicamentos como ergometrina y misoprostol están con algunas recomendaciones específicas. La ergometrina no en trastorno hipertensivo y el misoprostol únicamente cuando no se dispone de oxitocina. En el caso del masaje bimanual, se recomienda el uso de profilaxis antibiótica con cefalosporina endovenosa de primera generación. Dentro de mis responsabilidades está garantizar el oxígeno a través de la colocación de cánula nasal, tomar segundo acceso venoso con un gel calibre 14 o 16, garantizar los líquidos endovenosos calientes, lactato de Ringer el primer bolo y la infusión continua dependiendo de la orden médica, tomar los laboratorios clínicos, dentro de los cuales está el cuadro hemático, fibrinógeno, PT, PTT, hemoclasificación, pruebas cruzadas y gases arteriales para la toma de lactato, y la elevación de miembros inferiores a 15 grados con el fin de garantizar el retorno venoso. Por último, recepcionar todo lo que nos entrega la auxiliar número 2 para garantizar una atención oportuna. Mi nombre es Andrea Villamizar y actué como auxiliar de enfermería 2, auxiliar de enfermería 3 y camillero. El auxiliar de enfermería 2 recibe las tomas de muestra y la rotura. El auxiliar de enfermería número 3 recibe y entrega el kit de emergencias obstétricas, la manta caliente y los líquidos calientes. Y el camillero no se retira de la sala hasta que se levante el código y debe entregar todos los insumos y materiales que sean requeridos en el código rojo. Hay varias actividades muy importantes que debe realizar él o la profesional de enfermería en el manejo de la emergencia obstétrica código rojo. El primero es la administración de medicamentos. Uno de los medicamentos es la oxitocina. En primer lugar, debemos colocar 10 unidades internacionales directas intravenosas en 3 minutos. Luego, preparar una bolsa de 500 cc con 30 unidades de oxitocina para pasar a 125 cc hora. Adicionalmente, debo colocar metilergonovina 0.2 miligramos intramusculares, ácido tranexámico 1 gramo intravenoso en 10 minutos. Y finalmente, el antibiótico, que depende del protocolo institucional, que bien puede ser una cefalosporina de primera generación, clindamicina, gentamicina o ampicilina sulbactam. La segunda actividad, administrar 2 unidades de glóbulos rojos, y la tercera actividad es el paso de sonda vesical. Es importante tener en cuenta que si el choque severo no mejora, debemos pensar en colocar transfusión masiva con 6 unidades de glóbulos rojos, 6 unidades de plaquetas y 6 unidades de plasma. Dentro de las funciones más importantes del ginecólogo es reevaluar el estado de choque de la paciente cada 5 minutos y apoyar al ginecólogo tratante en la toma de decisiones, sobre todo la decisión más importante, que es la intervención quirúrgica definitiva. Hago parte del equipo interdisciplinario para la emergencia obstétrica código rojo. 2 papeles principales, uno en la reanimación y otro en el procedimiento quirúrgico en la administración de anestesia. Recuerden que la prioridad en la atención de la emergencia obstétrica hemorrágica es el restablecimiento del volumen plasmático y la búsqueda de la causa con la mnemotecnia de las 4 T's.
Cuando requiera trasladar al paciente en ambulancia, el uso del traje antichoque no neumático está indicado y el acompañamiento debe estar por personal entrenado para que logre administrar medicamentos y mantener la atención durante el traslado. Recuerde que también es importante brindar siempre información a los familiares o acompañantes de la paciente de una manera clara y sencilla y con un trato humanizado. Y por último, recuerden, una vez estamos atendiendo a nuestro paciente durante la emergencia obstétrica, debemos hacer un seguimiento a los signos vitales cada 5 minutos. Y en el puerperio inmediato, vamos a hacer un seguimiento de signos vitales cada 15 minutos durante las primeras 4 horas. Bueno, y eso sería la ponencia del día de hoy, enfocándonos a la pregunta de Mag. Bueno, nosotros hablamos de lo que sería la clave azul que te estoy dando este tipo de indicaciones de acuerdo a la Sociedad Boliviana de Ginecología, ¿no? De donde es mi país, así lo realizamos acá, donde utilizamos el cloruro de sodio, 1000 cc, más la ampolla de sulfato, ¿no? En un chorro de 40 cc y luego a 30 gotas por minuto. Eso es de acuerdo a la norma boliviana y de acuerdo también al tiempo de gestación de nuestra paciente, de acuerdo al tipo de patología que nosotros nos estemos enfocando, ¿no? O la paciente vaya presentando. De acuerdo a lo que nos pregunta Roxana, el video ustedes le pueden pedir a la asesora, que no sé si es Flor en este caso, pueden hablar con la asesora para que les pueda dar toda la grabación de la clase. Y bueno, aquí les deja el número donde pueden pedir todo lo que sería la grabación, ¿no? Como te decía, María, es de acuerdo al tipo de patología de la paciente. ¿Alguna otra duda? Bueno, si ya no hay más dudas, entonces conmigo es hasta ahora. Muchas gracias. Buenas tardes.